Dios le bendiga, hermanos. La enseñanza lleva un título bastante bíblico. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. Amén. Es algo que usted lo va a encontrar en los salmos, lo va a encontrar en los principios de la palabra del Señor, Génesis, Deuteronomio. Es una palabra, hermanos, que nos hace entender de que cuando Dios llama a una persona, Dios se encarga de trabajar con esa persona y dejar, hermanos, en el corazón de esa persona una promesa que todos nosotros la sabemos. Comienza en el Salmo 138, versículos 7 y 8, pero también está en Filipenses 4, 6, cuando la palabra del Señor dice que el Señor cumplirá todo propósito en mí, que Él no desamparará las obras de sus manos, pero que también nosotros tenemos que estar seguros que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará antes la venida del Señor Jesucristo. Esas son palabras, hermanos, que no solo la encontramos para promesa de aquellos patriarcas que vivieron experiencias, como siempre le he dicho, iguales a la de nosotros, sino que vivieron experiencias, hermanos, tan parecidas. Llegaron a deprimirse, llegaron a desanimarse. Personas que llegaron a creer de que Dios se había alejado de ellos, y muchos de ellos, podemos nombrar algunos, se pusieron bravos con Dios. Pelearon con Dios. Jeremías, Jonás, llegaron a maldecir inclusive, hermanos, sus vidas, porque las cosas a ellos no les habían salido como ellos habían hecho su maqueta o su itinerario. Y venimos, hermanos, fíjese cómo Estilita lee la palabra del Señor, y allí comienza para el pueblo de Israel, comienza como especie de una segunda oportunidad que Dios le brinda con otro caudillo. Y este caudillo era más joven. Este caudillo había sido enseñado a los pies de Moisés. Y a Dios le había placido tomar a Josué para que él, hermanos, llevara al pueblo, le repartiera las tierras, y que el pueblo, una vez del disfrute que iban a tener, ellos pudieran tener la seguridad de que Dios, hermanos, que los había llamado, de que Dios que los había sacado del desierto, que Dios que los había librado de Faraón, Dios iba a ser y sería constantemente su ayudador
Pero ellos, dentro de las pruebas y de las luchas que iban a tener, por supuesto, ellos tenían que permanecer en algo que el hermano en 13 minutos el domingo, y que hoy Estílita también lo lee. Hermanos, la guía y la victoria para nosotros está en creer en la palabra del Señor. Está hermanos, por muy difícil que sea, está en tener la palabra como una espada ante todos esos pensamientos que a diario vienen a nosotros y que de alguna manera nos roban la paz, y que como entes carnales sujetos al pecado, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar, mientras estemos en este cuerpo vamos a ser tentados, hermanos, y va el enemigo en muchas oportunidades a producir ciertas dudas en nosotros, en lo que nosotros estamos emprendiendo. Y cuando produce esa duda, viene el desánimo completo en nosotros. Y cuando viene el desánimo, es allí donde el enemigo aprovecha, porque nuestras fuerzas espirituales no existen, porque no hay aquella palabra que pueda esgrimir en un momento, amados, de pereza espiritual, en un momento de indolencia, en un momento, amados, como dice la palabra, creo que es en el Proverbio 18:14, creo que es, cuando dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero hay de aquel que ya se haya rendido. Cuando una persona se rinde ante cualquier situación que se presenta, hermanos, dice la Biblia que pasa a ser esclavo de aquello a lo cual fue vencido. Y eso se los he dicho personalmente, lo he conversado a nivel bíblico, a nivel colectivo, pero también a nivel personal. He hablado con muchos, he hablado con mis hijos, he hablado con varios hermanos y les he dicho, hermanos, que la victoria para poderla obtener, la batalla para poderla ganar, hermanos, algunas veces nosotros tenemos que caer. Y nosotros, aunque no lo aceptemos, cuando caemos, cuando somos derribados, nosotros lo primero que tenemos que tener en mente es que no estamos destruidos. Yo puedo caer derribado porque no se me dio tal como yo pensaba, pero que el estar derribado, el Señor aún ahí dentro de esa persecución, dentro de esa angustia, el Señor me dice, yo soy tu ayudador, no temas, porque es necesario que todas estas cosas vengan. Perdón, muchas veces nos equivocamos, muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que el evangelio es una cuestión, hermanos, de belleza, de tranquilidad, de refugio, de todo éxito, de toda victoria. Eso es parte del evangelio, hermanos. Pero la parte del dolor, la parte del sufrimiento, la parte de la ansiedad, la parte de la persecución, la parte de la enfermedad, la parte, hermanos, que muchas veces no podemos resistir, la parte del acoso, todas estas cosas también son del evangelio y que ellas están puestas allí, hermanos, para hacernos a nosotros, como decía la palabra por allá en Josué, cuando ellos, hermanos, dice en los Jueces, que Dios dejó
unas ciertas tribus allí, no las sacó todas, para que el pueblo de Israel pudiera vivir con esas tribus en calidad de enemigos, para que ellos fueran, hermanos, los que los pudieran enseñar a pelear y que ellos pudieran pelear con esa. Dios no los sacó a ellos, Dios los dejó allí como instrumento de dolor, como instrumento de disciplina, pero era para que ellos, hermanos, se esforzaran por sus propios medios y pudieran lograr las metas que muchas veces nosotros como seres humanos, como jóvenes, como ancianos, nosotros nos hemos trazado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí se presenta un caso, hermanos, donde ya Moisés, ya muere Moisés, ya Moisés no puede seguir el camino, pero Dios ya tenía en su omnisciencia, tenía preparado a Josué. Y antes de morir, Moisés le da las instrucciones completas a este mozuelo, muchacho, y le dice que así como Dios le dijo, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. El versículo 5 es maravilloso porque confirma, corrobora, hermanos, y usted se va a dar cuenta de que la palabra del Señor permanece para siempre. El capítulo 1, versículo 5 del libro de Josué dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es una promesa. Que aunque vengan pensamientos, que aunque vengan situaciones difíciles, hermanos, aunque hagan frente, ellos no van a poder con nosotros. Dice, y todos los días de tu vida, porque todos los días, mientras nosotros estemos en este mundo, vamos a tener una lucha, hermanos. Vamos a tener una lucha con nosotros mismos. Vamos a tener una lucha que es de repente impredecible, que no esperaba que se me manifestara un tropiezo como esto. Pero nosotros, hermanos, aunque no esperábamos ningún tipo de aflicción o de dolor, nosotros tenemos que estar preparados para que cuando llegue ese día, nosotros podamos hacerle frente a él para que él pueda quedar vencido el problema. A su nombre, gloria. Y le dice el Señor, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Allí estaba, hermanos, la clave. Dios le estaba diciendo, Josué sabía perfectamente que Moisés era dirigido por Dios. Si había alguien, hermanos, en que pudiera testificar la existencia de Dios después de Moisés, era Josué. Porque Josué por todas partes seguía a Moisés, hermanos. Se recuerda en el capítulo 32, cuando aquellos se quedaron haciendo el buey, y dice la palabra que él se quedó, hermanos, en toda la base o la superficie del monte, esperando para ver si su Señor lo llamaba. Pero como era una intimidad entre Dios y Moisés, lo importante ahí era que Josué se quedó, amados, en todo el borde del cerro, porque quería aprender de su Señor. Él quería saber los misterios. Él quería aprender a hacer los milagros. Él quería aprender a hacer todo lo que su maestro, él veía hacer. Porque todo, como dice la Biblia, lo que hace el Padre, lo hace el Hijo. Y todo lo que el Hijo ve hacer el Padre, eso lo hace. Y en ese momento, el padre de Josué era Moisés. Era el que lo dirigía, el que lo enseñaba.
una vez que ven esa decepción, una vez que ven esa situación tan abominable que hicieron en el capítulo 32, dice la palabra del Señor, hermanos, que después que fueron muertos todos ellos, los que cayeron en idolatría, vemos a un Josué, hermanos, que ya formaba parte de tapar o desdeñar lo que aquellas personas murmuradoras, aquellas personas escépticas o incrédulas buscaban como ridiculizar a Moisés. Vemos que ahora se le había unido un Caleb, y por eso en el capítulo de Números 14 vemos, hermanos, que ellos quieren arrancar, ellos quieren ir a la tierra prometida, y Dios les da permiso a ellos para que vieran toda la belleza y todas las riquezas que Dios les había prometido. Pero no obstante, viendo todas esas bendiciones que hicieron ellos, hermanos, ellos llegaron a darles las instrucciones o a darle cuenta a Moisés. Y la cuenta que le dieron, hermanos, aquellos 10 hombres, le dieron cuenta y dijeron, sí, es verdad, hay unas uvas grandísimas, hay unas cosas bastante valorosas, pero la gente que está ahí es una gente demasiado gigante. La tierra se traga a sus moradores. Es más, cuando nosotros nos acercamos a ellos y los miramos, nos vimos a nosotros como langostas. Y así nos veían ellos. Un punto de reflexión, un punto, hermanos, donde usted y yo tenemos que aprender. Algunas veces no podemos negar una aflicción, no podemos negar un dolor, pero vivir constantemente con un espíritu de derrota, eso, hermanos, es sentirse como alguien fracasado o como alguien que no tiene a un ayudador, como aquel que se presenta en la Biblia y que le dice a la iglesia en esta mañana, bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Señor. A su nombre sea la gloria. Y fíjese que vieron la bendición, pero tomaron más el problema que ellos vieron. La gente, las enfermedades que estaban llevando a la gente a morirse, sus moradores se los traga la tierra. Eso era una plaga que había en ese aspecto, según los exégetas. Pero sea como sea, ellos vieron la bendición, pero se les hizo imposible aceptar que esa bendición fuera para ellos. Y yo quiero detenerme en esta mañana, hermanos, porque la Biblia dice en Efesios 3:20, dice la palabra del Señor, que Dios es tan poderoso para hacer que las cosas sobreabunden más de lo que tú crees e imaginas. Y muchas veces esa palabra desaparece de nosotros cuando tenemos un problema, y es cuando más tenemos que esgrimirla, porque tú no tienes idea hasta dónde te puede llevar Dios en lo alto, en una victoria gloriosa, sabiendo, hermanos, que ahorita estás pasando por un valle de sombra, pero con la promesa que no te dejaré ni te desampararé. Con todo esto, si tú te aferras a esta palabra, aunque la realidad sea la circunstancia difícil, yo te voy a garantizar de que Dios no fallará. ¿Por qué? Porque estas mismas palabras están en Josué, cuando Dios, hermanos, sigue conversando con Josué. ¿Qué le dijo? Nunca se te aparte de tu mente esta palabra, sino que de día y de noche la meditarás. Esfuérzate y sé valiente.
Que la palabra del Señor siempre esté aquí, de día, de noche, pensando. Y dice la palabra, y en todo lo que emprendas vas a prosperar. Algo, hermanos, que era no una prosperidad material, era una prosperidad espiritual, porque él estaba emprendiendo los principios. Él estaba entendiendo que no solo de pan comería el hombre. Él estaba entendiendo que en la palabra del Señor había poder, hermanos. Y él mismo, una vez que él puso en práctica la palabra del Señor, vio como el río se abrió, vio como los muros de Jericó cayeron, vio como Dios le dio una victoria deteniendo un día, hermanos, y así sucesivamente. Josué vio tanta belleza, tanta victoria, hermanos, que él pudo creer que el versículo número 5, cuando Dios le estaba hablando y que le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nosotros, como entes creyentes en Cristo Jesús, tenemos también que aceptar que así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Abraham, estuvo con todos los patriarcas, también está contigo en el dolor, también está contigo en esa circunstancia difícil, también está contigo en estas situaciones que muchas veces no le vemos salida, pero que de alguna manera nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para reprender todo espíritu de pereza, de negativo y todas aquellas cosas que impiden que yo pueda caminar por fe. A su nombre sea la gloria. Dios, así como estuvo con Moisés, así estuvo con Josué. Y así cuando usted va leyendo, hermanos, Génesis capítulo 28, versículos 14 y 16 en adelante, vemos que ahora Dios, antes, creo que era antes de que Josué naciera, ya Dios había tenido un trato con una persona que no se lo merecía. Una persona que tenía un estilo de vida bastante digna de criticar porque era un marañero, como decimos nosotros. Era un tracalero. Dice la palabra en el versículo, será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte, al sur. Toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dice el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo. Ahí está otra vez, hermanos, pero ya esta vez se lo está diciendo a un patriarca. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que yo he dicho. Hasta que Dios no termine la obra en tu vida, Él no te va a dejar. Hasta que Dios no termine lo que Él ha prometido en tu vida, no te va a dejar. Los que lo dejamos somos nosotros, la iglesia, en su estado de indolencia, en su estado de apatía, en su estado, hermanos, de no querer hacer o pagar el precio. Muchas veces somos los que nos alejamos de Dios, porque la Biblia ya en los tiempos de Cristo, cuando Santiago estaba escribiendo en el capítulo 4, versículos 7 y 8, Santiago le está diciendo a la iglesia del Señor Jesucristo, acercaos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos pues y yo me acercaré, dice el Señor. Entonces, siempre le he dicho, si usted, Dios le está diciendo, acércate a mí, es porque hay un leve retiro. Entre muchos puede ser que el retiro o la distancia que haya entre Dios y yo sea bastante larga, donde me decepcioné de Dios, tuve una lucha con Dios y ya no lo quiero nombrar.
y he jurado no nombrarlo más. He luchado para ver la conversión. He luchado para ver el trato, el cambio, para ver cómo funciona. Y la casa, en medida que voy orando, la familia se va tornando más rebelde. La familia se va tornando más violenta. Hermanos, esas son cosas que tienen que suceder allí. Pero mientras usted permanezca creyendo en la palabra del Señor, el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé, porque hasta que no haga hecho lo que te dije, no te voy a soltar. A su nombre sea la gloria. Y ya pasando, hermanos, la parte más interesante. ¿Cómo se describe una persona, hermanos, que en el tiempo de su conversión no tenía temor de nada? Lo convidaban, heme aquí. Para todas partes, el Señor es el primero. Para una palabra, aquí está la palabra. Para un trabajo, aquí estoy yo, heme aquí. O sea, había un afecto, había un contentamiento. Y dice que aunque las cosas no iban tal como yo deseaba, había una profunda seguridad de que Dios estaba conmigo. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que la fe se muere. No que la fe, que esto va mucha discusión. Los demonios tienen fe, hermano. Mi alma, los demonios tienen fe. Ellos creen y tiemblan porque saben que su creencia es ser condenados eternamente. Por eso tiemblan, pero creen. Y el Señor dice, tú crees en Dios, bien haces, pero los demonios también creen y tiemblan. Y hablando, hermanos, de esos momentos, dice la palabra del Señor, que muchos vieron la vida, muchos fueron quemados, muchos fueron arrojados, mujeres que vieron a sus hijos comiéndoselos, destrozándole los lobos, los leones. Muchos fueron mutilados, hermanos. Pero decían los emperadores en calidad de maldición a sus dioses. Decían, ¿cómo puede ser posible? Matamos 10 cristianos, pero salen 100. Eso está en la historia de Josefo, uno de los grandes escritores de los siglos pasados. Cuando mataban a los cristianos, cuando había una persecución cruenta contra ellos, hermanos, esa gente sabía, hermanos, que el dar su vida o quitarle la vida a su hijo o quitarle la vida a cualquiera, aunque los llantos, aunque el lloro fuera tremendo, ellos sabían que ya iban a descansar y que ya Dios los tenía en sus manos. Ellos les quedaba era seguir adelante, que teniendo como luz, teniendo como linterna la palabra del Señor, ella lo iba a guiar a lugares oscuros donde nosotros ignoramos, como dice la palabra del Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, así como Dios estuvo con José, también está con nosotros para decirnos a nosotros que no se aparte la palabra de Dios de nuestra boca, de nuestro oído, de nuestro corazón, sino que tratemos de buscar y de esgrimir cuando vengan esos días malos, cuando vengan esos días de persecución,
nosotros tengamos la palabra para decirle a nosotros o al diablo, vete, porque el Señor no me dejará ni me desamparará hasta que ha hecho conmigo la obra perfecta. Gloria a su nombre. Nosotros tenemos, hermanos, cómo poder hacer. Mire, los hebreos era un ejemplo. Dice la palabra del Señor que ellos dieron mucho la vida, que ellos no les importaba que los pusieran presos, según el capítulo 10. Hermanos, usted puede ver que los hebreos eran unos hombres que después de haber salido de las cuestiones ambiguas o ya obsoletas como era la ley, ellos se entregaron a Cristo, y cuando buscaron ser mejores cristianos es cuando vino más fuerte la persecución. Y con esto uno no quiere meterle miedo a usted, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras usted se levante, usted va a adquirir mayor conocimiento de Dios. Mientras usted se reta, usted va a recibir más conocimiento de Dios, pero también va a recibir más pruebas, hermanos. Pero esas pruebas, con el conocimiento del Señor, serán todas vencidas, porque aquí, así como tuve con Josué, estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, hermanos, que de repente en el capítulo 6 de Hebreos dice que cayó, ya en el capítulo 5, en los versículos ya últimos de Hebreos, ya se venía ya la cosa tornando en una incipiente apostasía. Ya las cosas, hermanos, ya las veían desde otro punto de vista. Ya eran indolentes. En el capítulo 6 de Hebreos, el Señor está hablando y les está diciendo, porque es imposible que vuelva Cristo otra vez a la tierra para sacrificar su vida, para entregar su vida y ser crucificado, cuando ya Cristo vino una sola vez y para siempre e hizo un sacrificio perfecto para que a través de ese sacrificio tú puedas quedar libre de todo pecado, de toda condenación, y poder creer que el Señor, a pesar de que pueda estar muy lejos de tu mente, es cuando más cerca está de ti. A su nombre, gloria. Y entonces el escritor de los Hebreos, hermanos, comenzó a hablar y comenzó a buscar la manera de que las personas se reanimaran, se reavivaran. Y Dios ha tenido un encuentro estos años. En estos 2 o 3 últimos años, el Señor ha tenido un encuentro con la iglesia Roca Eterna. Y lo primero que el Señor nos ha hablado a nosotros es que pongamos por obra, tengamos la palabra del Señor en nuestra mente, como la espada, como la piedra, como el martillo, como todo lo que significa en la Biblia la palabra del Señor ante cosas difíciles, porque la palabra del Señor es la que nos va a guiar, es la que nos va a dar fuerza, es la que nos va a nutrir a nosotros y es la que nos va a hacer permanecer firme y es la que nos va a juzgar, porque el Señor en tiempos de su ministerio, Él le dijo estas palabras: yo cuando venga, yo no voy a juzgarlo a ustedes. La palabra que sale de mi boca, esa es la que lo juzgará a ustedes. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo el Señor, hermanos, no era algo trivial, era algo para que nosotros pudiéramos entender que en ella había vida, que en ella había cambios, que en ella había seriedad, hermanos, y que dentro de esa bendición de tener la palabra del Señor, por supuesto, iba a venir el diablo, iban a venir engañadores, iban a venir diferentes tipos de personas para tergiversar la palabra, pero el hombre y la mujer que tiene el Espíritu Santo y que no se ha doblado ni a derecha ni a izquierda, sabe, hermanos, cuando una prédica es dirigida por Dios o es dirigida por el diablo. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque la doctrina de Satanás se conoce.
Como decía anoche un hermano, decía, el que habla de dinero en los altares y sus prédicas, el porcentaje alto de hablar de dinero y dejar a Cristo a un lado, eso no es de Dios, eso es del diablo, porque te está enseñando a ser materialista. Y mientras Dios te está haciendo morir lo terrenal, las prédicas que salen de esos púlpitos están viviendo, reanimando a la concupiscencia de uno. ¿Por qué? Porque en estos días, hermanos, en estos días, nosotros nos ponemos a conversar de los tópicos o de los asuntos en los que estamos a nivel de país y nosotros decimos, Dios mío, cada vez el sueldo no nos alcanza. Nos ponemos a estudiar nuestro país y en vez de ver cosas bonitas, estamos viendo que las cosas están peores. Están viendo, nosotros estamos viendo. No, pero que tenemos que andar por vista. Sí, por vista. Pero resulta que entre nosotros hay un yo que demanda y que muchas veces ese yo, amados, no puede tanto con la palabra del Señor, no acepta la palabra del Señor. Y por eso es que vemos en los hospitales psiquiátricos, es por eso que vemos, hermanos, cómo la ansiedad ha abarcado el 87% de los venezolanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos viven sin esperanza. Ellos no tienen en quién descansar. Y quiero terminar, hermanos, con este versículo, porque así como el desánimo, así como todas estas cosas, la ira, la molestia, cayó en aquellas personas mientras Dios buscaba el bien. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, vuelve otra vez el Señor a darnos una palabra, Hebreos 13, 5, 6, para que usted vea, hermanos, que toda la palabra es una línea irrompible, hermanos. Toda la palabra va a encontrar siempre lo mismo, y lo mismo es perseverancia, lo mismo es creer, lo mismo es mantenerse firme. Y dice la palabra, que tus costumbres sean sin avaricia, hermanos. Esto lo podemos decir, quizá en otra oportunidad podemos hablar de ellos. Dice que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos, porque fiel es el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Ese tiene que ser el sentido de nosotros. Nosotros, hermanos, si es verdad que podemos conversar y ver la situación difícil en la que está nuestro país, pero que de verdad podamos creer, hermanos, y podamos transmitirle a otros, no el mismo pesar que viene de la boca de ellos, sino que podemos decirle en una forma bien, pero bien equilibrada, decirle, hermanos, el Señor ha prometido ser nuestro ayudador y Él te está diciendo que mientras Él sea tu ayudador, el temor se va, porque sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y así como le dijo a Moisés, así como le dijo a Josué, le dice a la iglesia y me dice a mí, no te dejaré ni te desampararé. Dios te bendiga y Dios te guarde.